Buenas, buenas, buenas a todos. En esta clase vamos a hacer un pequeño repaso sobre will for predictions and might. Ahora les voy a compartir el material. Bien, en esta clase vamos a ver el will, el want, que es el negativo, y el might para future predictions, ¿sí? Bien, ¿cuándo vamos a utilizar el will? El will es el auxiliar para poder formar el futuro, ¿sí? Nosotros en español no tenemos estas estructuras. Siempre que hablamos de futuro, hablamos de qué probabilidad tenemos de que una acción realmente suceda en el futuro, ¿sí? Entonces, desde acá vamos a ver que podemos expresar esto con el will o con el might. ¿Cuál va a ser la estructura para formar estas predicciones? ¿Sí? Siempre vamos a tener un sujeto que haga la acción, el verbo modal, que va a ser el will o el might, más el verbo base. ¿Qué es el verbo base? Es el verbo sin modificar. Por ejemplo, caminar, walk, al cual no le agrego nunca el to, ni tampoco le voy a agregar la S o la S. Siempre es invariable. ¿Qué significa que sea invariable? Es que no lo tenemos que modificar nunca. Vamos a ver también cómo hacer las preguntas para que la respuesta sea sí o no, las respuestas cortas y cómo hacer las WH question, que es cuando nosotros queremos que alguien nos dé una respuesta específica. Bien, cuando nosotros tenemos más certeza que algo vaya a suceder en el futuro, ¿sí? Vamos a utilizar el verbo modal will, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo más certeza o hay más probabilidad de que esa acción realmente suceda en el futuro. ¿Cuáles son las palabritas claves que a mí me van a ayudar a darme cuenta que tengo que utilizar el will? I'm sure. I'm sure significa yo estoy seguro. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque si yo estoy seguro y hablo de predicciones, es como que eso hace un poquito de ruido. Pero bueno, en inglés es así. I'm certain, tengo certeza, ¿sí? Definitely, definitivamente. I think, for example, scientists are sure. Yo pienso que va a pasar esto, ¿sí? O los científicos están seguros que va a llover porque se basan en estudios, ¿no? La probabilidad al utilizar el will, cuando expresamos eso, es más alta, ¿sí? Hablando de por ahí de porcentajes, un will, entre comillas, ¿sí? Estaría en un 80% de probabilidad de que la acción vaya a suceder, ¿no? I'm certain robots will help us, ¿sí? ¿Por qué utilizo? Yo tengo certeza que los robots me van a ayudar. ¿Por qué lo utilizo? Porque realmente siento, pienso y tengo la convicción de que eso va a suceder en el futuro, ¿sí? Cuando tenemos menos certeza, por ahí nos ayuda a hablar de porcentajes, pero esto es netamente como referencia, ¿sí? O en un 70, un 60% de probabilidad de que esa acción realmente suceda en el futuro, vamos a utilizar el verbo modal might. ¿Cuáles son las palabritas claves que me van a ayudar a darme cuenta cuando utilizar el might? Maybe, que significa quizás, perhaps, que también significa quizás, possibly, posiblemente, I'm not sure, no estoy seguro, o there is, for example, a small chance, hay una chance pequeñita de que suceda. For example, perhaps robots might help us. Fíjense que si yo utilizo el perhaps, y acá estoy poniendo el might, la certeza que yo tengo de que los robots realmente nos ayuden en el futuro baja, ¿sí? Fíjense que cómo cambia totalmente el significado de lo que yo quiero expresar en inglés, el meaning, si utilizo el will a que si utilizo el might. Esa diferencia en español no existe. Bien, vamos a ver las estructuras. Las estructuras es la misma tanto para utilizar el will como el might. Nuevamente, gente, ¿en qué se diferencia? Si utilizamos el will es porque nosotros tenemos más probabilidad o mayor certeza de que esa acción suceda en el futuro, ¿sí? Siempre hablando de futuro hay mucha incertidumbre, ¿sí? Por eso acá hablamos de probabilidades. ¿Cómo vamos a armar nuestra oración afirmativa? Siempre vamos a tener un sujeto, ¿sí? Ese sujeto es quien hace la acción. Puedo decir Mariano, o puedo decir he, o puedo decir my father.
Después sí o sí vamos a poner el will o el might, ¿sí? Y después el verbo base. Por ejemplo, I think robots will help us at home. I think robots, no, I'm sure, no, I'm sure no. Probably robots might help us at home, ¿sí? ¿Cómo vamos a negarlo? Siempre vamos a poner de vuelta el sujeto, el won't, que es el negativo del will, que es lo mismo que decir will not. Este won't es la contraction del will not, ¿sí? Y después el verbo base. Cars, won't o might not, ¿sí? Use petrol in the future, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo con el might not. Tenemos de vuelta el sujeto, el might, y después le ponemos el not. Y el verbo base, ¿sí? Acá me quedé pensando porque acá me quedó mal la referencia, no es tan negativo. Acá vamos a decir we might, y acá tenemos que poner el not antes del verbo. Live on Mars o one day, ¿sí? Esto es súper importante que recordemos porque generalmente cometen muchos errores. Después del will, del want o del might, siempre va el verbo base. Nunca tengo que agregar el to después o una S o ES. Bien, ahí tenemos hasta ahora cómo armar la oración afirmativa y la negativa. ¿Qué pasa si queremos hacer una yes or no question? ¿Qué son las yes or no question? Justamente se llaman así porque lo que buscamos que nos respondan es un sí o no. ¿Te llamas Roberto? Sí, me llamo Roberto. ¿Podés cocinar? Sí, puedo cocinar. La respuesta va a ser un sí o un no. ¿Cómo vamos a empezar? Siempre, siempre que sean yes o no question, vamos a empezar con el auxiliar. En este caso, nuestro auxiliar, nuestro verbo modal es el will o el might. Y después vamos a poner el sujeto y después el verbo base. Entonces, supónganse que nosotros teníamos people will live in Mars. Lo que hago solamente es dar vuelta, ¿sí? Yo dije people will. ¿Qué tengo que hacer en mi pregunta? ¿Cuál es lo último que dije? Will. Entonces eso lo pongo primero. ¿Y quién es la que hace la acción? People. Eso es un truquito que nos ayuda a responder y a preguntar. Entonces, will es pero, otra vez, vamos de vuelta. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre vamos a poner primero nuestro auxiliar o nuestro verbo modal, will, después el sujeto y después el verbo base. Nosotros después siempre podemos agregar algo para completar el significado de la oración. Por ejemplo, people will live en dónde, ¿sí? On Mars. Might robots teach students? Sí o sí necesito tener el might, que es el auxiliar, robots, que es el sujeto, y el verbo base. Will your family travel next year? Will es el verbo, el auxiliar, your family es el sujeto, travel es el verbo base, pero ¿cuándo? Next year. Eso es extra information. Might cards fly one day? De vuelta tengo el might, que es el verbo modal o el auxiliar, cards es el sujeto, fly es el verbo modal y one day es un taratarata que nos ayuda a completar todo el sentido de la oración. Remember, will ask for a prediction. Might ask if something is possible. ¿Sí? Utilizo, will es una predicción con mayor probabilidad que suceda la acción y el might tiene menos probabilidad de que la acción pueda suceder. Vamos a las WH questions. ¿Qué son las WH questions? Generalmente todas empiezan con WH, por eso se les llama así. Y lo que buscan es que demos una respuesta específica a cada una de estas WH. Si yo pregunto where, que significa dónde, en la respuesta tengo que tener un lugar sí o sí. Porque si yo te pregunto dónde estudias, tomo vino, nada que ver. Estoy preguntando dónde y me respondes qué tomás, ¿sí? Entonces, el where en la respuesta tengo que tener sí o sí el lugar. El what significa que en mi respuesta tengo que tener una cosa o una acción. ¿Qué estudias? Matemática, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Comiendo. How significa cómo, ¿sí? Y en la respuesta tengo que contar cómo hago esa acción. Y el when significa cuándo. En mi respuesta tengo que tener un momento. Entonces, lo primero que voy a poner va a ser cualquiera de las WH que existen. Existen muchas más que estas. Después voy a poner mi verbo modal, will o might, después el sujeto y después el verbo base. Entonces, yo quiero preguntar dónde, voy a decir where,
y quiero preguntar por el will, porque quiero hablar acerca de una probabilidad mayor. Después vamos a poner el people, que es el sujeto, y después el verbo base, el verbo base para terminar de completar mi oración, que es we live in 2050. ¿Qué pasa con el what? Vamos con el what, es la WH, el will o el might. Acá tenemos el might. El sujeto, que en este caso es robots, y el verbo base es do at home. What might robots do at home? They might. Si yo pregunto con might, respondo con el might. Entonces, si yo tengo esa información en la pregunta, me va a ayudar muchísimo. Si dice might, respondo con el might. Ya tengo casi toda la información en la pregunta. What might robots do? Might robots, voy a empezar. Robots, después voy a poner might. Robots might cook at home, ¿sí? How will we travel in the future? Acá tengo que responder cómo, ¿sí? Dice, will we. ¿Qué voy a responder? We will travel by helicopters in the future. ¿Cómo? En helicópteros. When, mi WH, el might, que es el verbo modal, el sujeto es the new game y el verbo es arrive. When might the new game arrive? ¿Cuándo? The new game, voy a decir el sujeto, ¿qué cosa? Might y el verbo arrive on Tuesday, ¿sí? Y ahí estoy respondiendo a mi pregunta del when. Nosotros podemos hacer respuestas cortas, ¿sí? Y para poder hacer la respuesta corta siempre vamos a utilizar el verbo modal. Will people travel to Mars? Yes, they will. Or yes, they will travel to Mars. Will your teacher be here? Yes, she will. ¿Sí? O yes, my teacher will be here. Cualquiera de las dos estaría bien. Si yo, recuerden que también en vez de, si me preguntan con might, voy a responder con might. Might people travel to Mars? Yes, they might. En el caso que queramos responder no, will books disappear? No, they won't disappear. Or no, they won't. Will robots have feelings? No, they won't. Or no, they won't have feelings. Si mi pregunta hubiese sido con el might, voy a responder no, they might not disappear. ¿Bien? Y con eso vamos a llegar al final de nuestra clase sobre los verbos modales. Espero que les sirva y nos vemos en otra clase. Bye, bye.